La encuesta de esta noche, estos Pumas con Antonio Mohamed están para opción A, liguilla, B, eliminados, C, campeonato. Participa con tu voto en la encuesta esta noche para el show de Punto Final @Fox Deportes. Salón de la Fama, ¿estaba molesto? ¿Cuál era la pregunta, emperador? ¿Cuál era la pregunta para el turco? No, es que si nos vamos a la actuación de hoy, eliminados indudablemente, dice el turco que no le llegaron, que no... Tiene razón. Pero, a ver, y si le hubieran llegado, les meten 10, entonces, o sea, ¿no te preocupa que te hayan metido 4 goles? Pero tiene razón el turco, yo les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, fue el primero una mano circunstancial de Toto Salvio, el cuarto el error de González, el cabezazo y el segundo gol. Me parece que es una muy buena jugada de Campillo, pero son 3 pelotas de táctica fija que son específicas, ¿no? Realmente, insisto, bravos, al menos en el segundo tiempo, se tiró atrás, generó muy poco como para marcar otro gol, pero finalmente el error de Julio le concede la oportunidad de marcar un 4-1. Me convenció el turco, estoy con el turco. Bueno, qué facilito. Oye, también ahorita vamos a ver el segundo gol, como de que nadie le cae a Campillo, ¿no? Como de que nadie le dan esa permisividad de que pueda sacar el disparo. Aquí lo vamos a ver. O sea, ahí le correspondía a alguien de la saga, ¿no? O de la media de Emilio, no sé, como de que entró muy solo. Sí, exacto. Tenían que haber hecho la presión ahí. Creo que también, no sé si Pumas se relajó, pensaron que iba a ser un partido más sencillo, o simplemente es este trajín de que venimos de la Leagues Cup, vamos como despertándonos, son las 9 de la mañana y todavía no queremos trabajar, no sé, pero así parecía, porque 30 minutos te meten 3 goles, creo que sí es poner atención, ¿no? Pero ustedes coinciden con el turco entonces, No, o sea, de que no. le llegaron, de que bueno, que fue circunstancial la goleada. No, emperador, mira, yo estaba No sé qué esperando nada más partido para comentarlo. A ver, tiene razón Mariano que los goles son muy puntuales, son errores defensivos y es cuestión de trabajo, ¿no? Insisto, es cuestión de trabajo. Pero yo con lo que me quedo de este partido es con la poca reacción al frente. O sea, para mí, este equipo se está volviendo predecible porque sus futbolistas referentes no están en un buen nivel. Obviamente el Chino Huerta no se puede cargar a todo el equipo encima, a pesar de que lo intenta, a pesar de que es un jugador desequilibrante, no es un goleador. Tampoco es un futbolista, no es un enganche, ¿no? O sea, necesita estar acompañado y creo que hoy Pumas se queda sin respuestas arriba para amagar con una respuesta. Creo que yo nunca vi que estuvieran cerca de una respuesta. Toca Tigres de inmediato, ¿no? No hay que pensar en la derrota, mi querido príncipe. O sea, ya toca enfrentar al campeón. Sí, que no será una prueba sencilla, es un equipo distinto, un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que si le dejas tener la pelota te puede liquidar, pero que si elevas un poquito la intensidad, que coincido con Mohamed, fue algo que hoy le faltó a Pumas, creo que puedes tener cierta ventaja. Insisto, creo que el partido de hoy se puede tomar como un accidente, al menos así lo observo yo. Hay que quedarse con las cosas positivas que había venido haciendo Pumas hasta antes de este partido. Yo creo que coincido con Armando, creo que por las bandas tenemos claro que Salvio y que Huerta van a generar, pero ¿quién le puede llevar la pelota al 9? ¿Quién le puede generar más opciones al 9? Y creo que ahí, insisto, del Prete está quedando corto, ¿no? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.